A esta hora de la mañana, continuando con más información aquí a través de Meridiano 70 Noticias, queremos saludar a un invitado especial que ya nos acompaña vía virtual. Se trata del periodista José Navia, especialista en periodismo urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 35 años de experiencia en esa labor del periodismo, en la redacción de crónicas, la producción de reportajes y muy enfocados en este tema de los pueblos étnicos, comunidades indígenas. Bienvenido, José, a esta casa, Meridiano 70, emisora radial del departamento de Arauca. ¿Cómo me le va? William, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia de El Arauca. Complacido, José, de que nos pueda acompañar en esta oportunidad. E iniciando de antemano, el agradecimiento por tomar el tiempo con nosotros y de hablar un poco de comunidades indígenas que aquí en el departamento de Arauca, pues aún se mantienen, prevalecen y ahora con ese nuevo fenómeno de la migración tenemos comunidades indígenas provenientes de Venezuela. Y habla un poco de esto, José, porque hace 2 días conocíamos un pronunciamiento por parte del recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde ya hacía el nombramiento o daba allí algunas luces de los nombres que estarán acompañándolo, pero puntualmente incluso de esas representaciones en algunas instituciones en donde van a estar allí en la cabeza los líderes indígenas. Y quiero hacer mención para citar puntualmente el trino del señor Gustavo Petro, José, donde hace 2 días publicaba: la lideresa social arahuaca, Leonor Salavata Torres, será nuestra embajadora ante la ONU en Nueva York. Patricia Tobón, abogada en Vera y comisionada de la verdad, dirigirá la unidad de víctimas, y Giovanni Yulé, sociólogo NASA, dirigirá la unidad de restitución de tierras. Un trino pues que no se lo esperaban muchos y que gran parte de la comunidad, en este caso del departamento de Arauca, vio con buenos ojos estos nombres allí en representación de las comunidades indígenas. ¿Qué representa esto para la ancestralidad, José, tras años de lucha para poder ser visibilizados y que ahora, tras conocerse esta designación por parte del recién electo presidente Gustavo Petro, tenemos incluso esas representaciones a nivel internacional, como es el caso de la lideresa social Leonor Salavata? ¿Qué significa esto para los pueblos indígenas de Colombia, José? William, yo creo que es un acto de justicia frente a tantos años de exclusión de los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia. Y además es un acto de reconocimiento a unos méritos que tienen los indígenas, que los han forjado, que se han formado para llegar a cargos como estos, pero que realmente pues no han tenido como la difusión necesaria, sobre todo en los medios masivos, porque la figura del indígena se la toma a veces desde lo folclórico o desde su papel de víctima, pero nunca como actor social y como actor político del país. Entonces, esto creo que hace justicia frente a esa situación. Lo mencionaba anteriormente, ¿no? Un anuncio del cual pues sorprendió a muchos y usted lo manifestaba hace unos segundos. Se trata de una respuesta para nuevamente tener a esas comunidades indígenas representando lo que es los territorios, nuestra tierra ancestral. Y esto significaría entonces un cambio, ¿no? Vamos a ver cómo se pueda más adelante, desde las cabezas que mencionaba anteriormente, de las personas que van a estar liderando allí ese trabajo, de lo que pudiera representar más adelante. Y en el caso puntual de la representación de la embajadora ante la ONU, con la lideresa social Leonor Salavata Torres, ¿cómo podríamos interpretar esto no solamente ante un país, sino que la comunidad internacional pues lo va a ver así, acostumbrada a ver a otro tipo de personajes allí, pero ahora que una lideresa indígena esté ocupando estos escenarios internacionales, pues también representa mucho para nuestro país? Sí, yo creo que la extrañeza es más en Colombia,
Yo creo que los más extrañados son aquí ciertos sectores políticos a nivel país que en el exterior. En estos organismos internacionales ya están muy acostumbrados a ver representaciones de diferentes pueblos étnicos y específicamente de los pueblos indígenas de Bolivia, de Ecuador. Es decir, ya ha habido representaciones a nivel latinoamericano en esos organismos, de modo que para ellos no es extraño. A quienes les extraña es a quienes aquí siempre han ejercido un papel eh, de exclusión y en el que no se les da reconocimiento a, a los avances de estas comunidades indígenas. Aquí siempre se ha visto como al indígena, al afro, como en ciertos puestos, en ciertos cargos, desempeñando ciertos roles en el país. Entonces les parece como muy extraño verlo en otros papeles, ¿no? En otros escenarios, como que se les sale de lo que tienen en lo que el cerebro ha ido asimilando siempre, de que es que como que hay un sector del país que siempre ha ocupado este tipo de cargos, bien sea por sus apellidos o porque pertenecen a una clase social diferente que se nota a veces en el color de la piel, y entonces parece que las comunidades indígenas, las comunidades afro, como que estuvieran como una especie de marginamiento histórico. Entonces, cuando se salen de ese papel, cuando se salen de ese marginamiento, entonces les parece muy extraño. Pero las comunidades indígenas, las comunidades afro, tienen representantes que han hecho sus profesiones, sus maestrías, sus doctorados, que han estudiado incluso como el hermano de Leonor Salavata, que estudió etnolingüística en la Universidad de los Andes y luego se especializó en una universidad en París, estudios latinoamericanos de no lingüística. Entonces hay mucha gente formada, solo que se lo sigue viendo que son capaces de desempeñar papeles dentro de la agricultura o dentro de la artesanía, ¿no? ¿Es este el momento, José, de reconocernos a nosotros mismos como pueblo? Es decir, ahora que los pueblos indígenas van a ostentar posiciones de liderazgo en el gobierno, lo justo es que todos como nación también nos autorreconozcamos y dejemos de llamarnos los unos a los otros minorías. Según el censo, pongámoslo en proporcionalidades. ¿Cuántos son los habitantes de los pueblos indígenas en el territorio colombiano? Quiero dejar esas dos preguntas allí, José. Bueno, yo el dato exacto no lo tengo, pero debe estar más o menos por los 2,5 millones, 3 millones de personas, yo creo. Que son de todos modos 115 pueblos indígenas distribuidos en regiones de andinas, en regiones de desierto, en regiones de llano y de selva. Entonces están presentes en todo el territorio colombiano. José, otro tema puntual en esto y conociendo de ahora el nombre de quien va a dirigir la unidad de víctimas, en este caso la abogada en vera y comisionada de la verdad, Patricia Tobón, sobre cuál va a ser su papel dentro de los territorios, conociendo esas problemáticas de cada uno de estos pueblos indígenas. Y tú como un conocedor, ¿no?, de los pueblos ancestrales, no tiene nada fácil, ¿no? El camino que ahora, o este reto, mejor dicho, que tendrá la abogada Patricia Tobón en este sentido. Porque si hablamos de comunidades indígenas, también es hablar de comunidades que son víctimas aún del conflicto armado, aún incluso del abandono por parte de algunas instituciones y entidades. ¿Qué decir sobre esto, sobre los retos que tendrá Patricia Tobón, ahora quien estará al frente de la unidad de víctimas en el caso puntual, para buscar restituir los derechos de esas comunidades indígenas que por años se han visto afectados? Bueno, yo creo que los ejes que ha trazado el presidente electo que tienen que ver con paz, con justicia social, el tema de defensa del medio ambiente, forman parte también de las funciones que va a desarrollar la nueva funcionaria de la unidad de víctimas, porque pues tú sabes que
el conflicto en Colombia se ha desarrollado sobre todo en las zonas rurales y en una muy buena parte en los territorios indígenas. En este momento precisamente vemos que en el territorio Nasa del norte del Cauca, que abarca resguardos en los municipios de Corinto, de Toribío, de Jambaló, de Miranda, de Caloto, hay una situación de violencia muy grave, casi que todas las semanas están asesinando indígenas, miembros de los cabildos, de los cuequenehues, que son los cuerpos de gobierno, o también miembros sobre todo de la Guardia Indígena, ¿no? Que es el organismo que ejerce control en esos territorios. Y esta situación pues no es nueva, esta situación se ha dado históricamente y desde el surgimiento de los grupos rebeldes de izquierda, por ahí en el 64, ellos han ido asentando sus bases militares, las asentaron en territorios indígenas, de modo que los indígenas sufrieron mm, una cantidad de vejámenes, tanto en la violencia física directa como en cuanto al despojo de tierras, el confinamiento, el intento de someter a los indígenas a gobierno y justicia por parte de estos grupos, y cuando los indígenas, como en el caso del Cauca, se han opuesto de manera valiente, pues han sufrido las consecuencias por parte de los grupos armados ilegales, ¿no? Cuando se oponen a ese sometimiento que han intentado hacerlo. Lo mismo ocurrió con los grupos paramilitares que precisamente en la Sierra Nevada de Santa Marta hicieron unas masacres y dominaron pues buena parte de todo ese territorio del departamento del Magdalena, lo mismo incursiones con muchos muertos como la que se dio del bloque Calima en la zona del Naya, ¿no? En el Cauca, hacia la región pacífica. Y pues en otros departamentos han ocurrido situaciones similares, de modo que la situación de los pueblos indígenas como víctimas ha sido bastante grave, con una indolencia en buena parte desde el Estado. Yo creo que pues este reconocimiento y la presencia de una persona además que ha estudiado el tema, que es abogada, que se ha especializado en este tema de conflicto, pues va a tener como unos resarcimientos de pronto para los pueblos indígenas, pero pues yo creo que no va a ser solo para ellos, porque pues la unidad de víctimas tiene que ver con todos los miles y miles de víctimas que ha habido en Colombia de diferentes sectores, sobre todo pues los sectores rurales, no solamente específicamente lo indígena. Así es, bueno, y este tema también nos lleva al siguiente, José, porque también conocíamos dentro de los nombres, y lo mencionaba anteriormente, sobre quién ahora va a dirigir la unidad de restitución de tierras, porque aún estamos en deuda con las comunidades ancestrales en este sentido. Y a pesar de que se ha hablado de que las comunidades indígenas tienen cerca de 28,9 millones de hectáreas a corte de esto del 2020, es decir, una cuarta parte del territorio nacional, aún pareciera pues que estamos en deuda con estas comunidades. ¿Qué retos afrontaría el caso puntual de la unidad de restitución de tierras para ponerse al día con las comunidades ancestrales de nuestro país? Pues mira, William, lo que pasa es que esa cifra que se ve bastante grande también es un poquito mentirosa en este sentido, ¿no? Porque dentro de esas hectáreas y dentro de ese territorio asignado a las comunidades indígenas, pues hay muchas zonas que son de reserva forestal. Son zonas donde están ubicados parques naturales, hay zonas donde hay santuarios de flora, de fauna. Entonces, no todo eso es que esté entregado al disfrute de los indígenas. Lo que pasa es que como el indígena por su manera de asumir el mundo, pues no establece donde se asienta una producción agrícola
como lo puede hacer una comunidad campesina o una comunidad agroindustrial, sino que convive con la naturaleza. Entonces los indígenas perfectamente pueden vivir en una zona de parque natural sin afectar su flora y su fauna, ¿no? Entonces, mucha de esta tierra está en zonas que son de reserva, y yo creo que incluso el país en buena parte debe tener un agradecimiento muy grande, porque en estas zonas es donde, si no fuera por esa situación, ya las empresas mineras legales o ilegales habían arrasado con buena parte de las microcuencas y de las cuencas y de otras reservas naturales en este país. Entonces no es que eso esté dedicado pues al disfrute y a la producción por parte de los pueblos indígenas. Además son conceptos completamente diferentes. Mira lo que me decía a mí un mamo Kogi en Setaminaca, por el lado de Ciénaga, hacia arriba, más en la Sierra Nevada de Santa Marta, entrando por San José del Palmor hacia arriba. Él decía, es que nosotros sí tenemos un concepto de desarrollo. Lo que pasa es que es diferente al concepto de desarrollo que tienen en otras grupos sociales del país. El concepto de desarrollo que tienen los indígenas es el de dedicarle la tierra a que a que ella misma vaya generando como sus propios formas naturales de vida, ¿no? Entonces, él decía, para nosotros desarrollo es que haya más monte, que haya más agua, más animales, ¿ves? Entonces, ese es un concepto de desarrollo que es propio de las comunidades indígenas, ¿no? En este caso, pues, de los cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, bajo esos criterios, si se mide la tierra que tienen los indígenas como que tiene que ser tierra que tiene que meterle tractores y sembrarla, pues, de manera agroindustrial, pues estaríamos acabando con este país. Entonces, los indígenas en muchas zonas, cuando tienen la posibilidad, no siembran siempre en el mismo lugar, por ejemplo. Ellos van rotando los lugares de cultivo para que la tierra siempre permanezca con una riqueza en el suelo. Entonces son maneras diferentes de asumir la tierra, maneras diferentes de asumir el mundo, de asumir su economía. Entonces, el criterio, pues, de que es que los indígenas tienen tanta tierra y no la explotan, es un criterio desde lo occidental, ¿no? Desde el capitalismo. Entonces, no se puede ver de esa manera. Así es. Quiero preguntarle, José, ya pues llegando a esta parte final, de antemano agradeciéndolo por tomar unos minutos con nosotros, conversar a propósito de esta noticia a nivel nacional. Y es que tenemos a la ONU, tenemos la comunidad internacional, derechos humanos, conflicto armado colombiano, un eventual proceso de paz con el ELN y la validación del proceso ya firmado con las FARC. La representatividad en cabeza de un miembro de los pueblos indígenas, ¿qué mensaje se le envía al mundo con esto? Bueno, yo creo que regreso a como comenzamos el diálogo, William, y es que yo creo que es un acto de justicia, ¿no? Yo sé que he visto por ahí manifestaciones de ciertos sectores que, en los cuales ha generado controversia el nombramiento de Giovanni Yule por venir, pues, del Consejo Regional Indígena del Cauca, ser formado dentro de esta organización social, y por haber ejercido como vocero y líder de la Minga. Pero pues yo creo que Giovanni Yule es una persona que ha hecho una trayectoria bastante grande dentro de las comunidades indígenas. Era encargado político del Consejo Regional Intrica a nivel nacional, de modo que él tiene una capacidad de diálogo, de interlocución, ha tejido ya ciertos diálogos y comunicación con otros sectores sociales del país, y yo creo que la labor que va a hacer Giovanni Giulia ahí va a ser guiada también, pues, en buena parte por esas reivindicaciones que han enarbolado los indígenas, no solo del Cauca, aunque pues en el Cauca ha sido con mayor
énfasis siempre por la situación que se ha vivido de conflicto en el Cauca. Pero yo creo que Giovanni Yule va a ejercer ahí una labor mm, que tiene que estar pues ligada o desarrollada mediante también un diálogo y unas comunicación con otros sectores del país, porque pues sí, noto que hay alguna controversia, algún temor, sobre todo en ciertos sectores. Hay que entender también que ciertos sectores del país, de las zonas agrícolas, de las zonas urbanas y sobre todo pues de las zonas rurales, en ciertos departamentos se enriquecieron, incrementaron su patrimonio a través de una reforma agraria hecha por los grupos paramilitares que fueron despojando miles y miles de hectáreas a campesinos y que fueron compradas y pasaron de mano en mano hasta llegar a personas con cierto poder político dentro de las regiones y que son los que ahora creo tienen como el mayor temor pues de este nombramiento del líder Giovanni Yule del departamento del Cauca. José, ¿qué podemos esperar aquí en nuestra región araucana, el departamento de Arauca, ya luego de conocer algunas de sus realidades en esa investigación que realizamos el mes de septiembre, octubre y noviembre, con lo que fue el COVID-19? Porque si bien no fueron bajos los casos de contagio de esta enfermedad, se pudo develar allí que hay otras situaciones a las cuales se mantienen expuestas las comunidades indígenas y el cual aún siguen siendo víctimas por esta situación. ¿Qué podemos esperar en el caso puntual del departamento de Arauca ahora con estas personas, quienes son de pueblos ancestrales y que han conocido de cerca, obviamente, con ese trabajo que se hace con la NIC o con las mismas asociaciones de comunidades indígenas en las regiones? ¿Qué podemos esperar para el caso puntual de Arauca y qué busca atenderse en esta región que ha sido, pues lo mencionábamos anteriormente, azotada por el conflicto armado, el tema de la migración, incluso ingobernabilidad, porque aquí no sabemos, hace poco se dio, pues capturaron al gobernador, entra y sale uno otro encargado y así estamos? Entonces se ha generado esa ingobernabilidad en donde se han descuidado muchos temas, entre ellos nuestros pueblos indígenas. ¿Qué decir al respecto sobre lo que podemos esperar aquí en el departamento? Pues mira, William, la verdad, yo te hablo como periodista, como un cronista que ha recorrido buena parte del país y que ha escrito sobre varias de las comunidades indígenas que existen en Colombia y especialmente sobre la del departamento del Cauca. De modo que creo que no estaría como eh, en mi papel el de hablar específicamente de qué ocurriría en el Arauca, pues, o en cualquier otro departamento, pues, porque no asumo como vocero de ninguna de ni organizaciones indígenas, ni de líderes indígenas, sino que más bien es una observación que hago desde 30 y pico de años de haber estado recorriendo las zonas rurales y sobre todo pues las zonas indígenas, de modo que yo creo que William, lo que tiene que esperar Arauca y los otros departamentos donde hay presencia indígena es que tienen unas instancias de interlocución ya mucho más fuertes, unas instancias legítimas que están en espacios donde pueden tomar decisiones y donde pueden guiar y pueden ayudar a consolidar algunos procesos. Pero en ese sentido de lo indígena, lo que yo he observado es que ahí no opera mucho el centralismo y la verticalidad de que hacen de acá hacia allá, sino que todos estos procesos indígenas, por lo que yo he visto, nacen más bien es en las regiones. Es decir, la organización indígena de cada región, de cada departamento, con sus resguardos, con sus cabildos, las que tienen que empezar a mirar qué construyen y, a aprovechar pues ahora que tienen un espacio de interlocución y un espacio que realmente los puede escuchar desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva
de actores sociales, de actores políticos, y no simplemente de alguien que va como a mendigar una ayuda como ha sido lo tradicional con los partidos tradicionales. Entonces yo creo que la labor está en las mismas comunidades y pues lo que puedan lograr depende en buena parte del nivel de organización y del nivel de formación que tengan los pueblos indígenas en cada región para poder llegar a esas instancias de interlocución con proyectos y con propuestas que sean viables. Perfecto, bueno, José, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio, aquí a través de Meridiano 70 y nuevamente el agradecimiento desde este pueblo araucano, aquí donde hemos establecido nuestro contacto. Un saludo desde Arauca y un abrazo y ojalá nuevamente encontrarnos en otros espacios, por supuesto, para hablar de etnicidad. Muy amable, José. Pues William, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dedicarle tiempo a estos temas y por tratar de aproximar a tu audiencia a estos temas y a estos personajes que resultan, como digo, desconocidos y que para muchos les resultan extraños, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que en el recorrido que yo he hecho por el país, en muchas zonas indígenas, uno llega y se encuentra que hay talleres de formación en todos los días. Yo te cuento una cosa, yo voy al Cauca a hacer un trabajo y siempre en todos los municipios, en todos los resguardos a donde llego, siempre el día que estoy y los días que permanezco, hay talleres y hay talleres de todo tipo. Hay talleres para niños, para mujeres, para guardia indígena, talleres con los mayores, talleres de territorialidad, talleres de todo tipo, de lo ancestral, de lo cosmogónico, del derecho propio, de la constitución, de la jurisdicción indígena. Es decir, es una dinámica muy grande que no existe. Yo no lo he visto en ningún otro grupo social. Es decir, hay sectores campesinos que están muy organizados, pero que no llegan nunca a la dinámica de formación, a la dinámica de educación que se ve en muchísimos resguardos y en muchos territorios indígenas.